Era un sábado por la tarde, uno de esos días en que el calor pesado del verano invitaba a quedarse en casa. Estaba en la sala de estar de la casa de mi mejor amigo, Adrián, jugando videojuegos. Como siempre, su hermano mayor, Alejandro, rondaba por allí. Alejandro tenía esa aura despreocupada que hacía que siempre pareciera el dueño de la habitación. Alto, de cabello oscuro y una sonrisa que parecía esconder secretos. Era imposible no notarlo. Mientras Adrián iba a la cocina por unos bocadillos, Alejandro apareció en el marco de la puerta. Llevaba puesta una sudadera con capucha que parecía extrañamente cómoda. Mi mirada se fijó en ella un segundo más de lo necesario, y Alejandro, como si pudiera leerme la mente, arqueó una ceja. ¿Te gusta mi sudadera?, preguntó, con una media sonrisa burlona. Me sobresalté, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Intenté parecer casual. Sí, se ve cómoda. Hace frío aquí con el aire acondicionado. Respondí, encogiéndome de hombros. Alejandro no respondió de inmediato. En cambio, se acercó lentamente, sus ojos fijos en mí. Cuando llegó lo suficientemente cerca, tiró de la capucha hacia atrás y me lanzó una mirada que no pude interpretar del todo. «Pruébatela si quieres», dijo, con un tono que parecía más una invitación que una simple oferta. Su gesto me tomó por sorpresa, pero antes de que pudiera decir algo, se quitó la sudadera y la dejó caer sobre mis piernas. El contacto con la tela tibia y suave me hizo sentir un cosquilleo inesperado. Con un intento de disimular mi incomodidad, me la puse, agradeciendo en silencio que cubriera mis brazos y mi cuello, donde sabía que el rubor aún era evidente. «Te queda bien», comentó Alejandro, con una sonrisa que parecía contener algo más. Antes de que pudiera responder, Adrián regresó a la sala, rompiendo el momento. Alejandro se encogió de hombros y se fue, pero no sin lanzarme una última mirada que me dejó pensando. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, el recuerdo de la interacción con Alejandro no dejaba de rondarme. Había algo en su actitud, en su tono de voz, que me había dejado intrigado. Intenté sacarlo de mi mente, convenciéndome de que no era más que mi imaginación, pero algo en el fondo sabía que no era así. El lunes por la tarde volví a la casa de Adrián, como lo hacía casi siempre después de clases. Él tenía esa habilidad de hacer que cualquier día se sintiera menos pesado. Sin embargo, mientras caminaba hacia su casa, no podía evitar pensar en Alejandro. La forma en que me miró cuando me dio su sudadera seguía rondando en mi mente, aunque trataba de convencerme de que no significaba nada. Cuando llegué, Adrián estaba concentrado en su tarea de matemáticas. Nos sentamos en la mesa de la cocina, charlando mientras él resolvía problemas y yo intentaba ayudar, aunque en realidad mi atención estaba dividida. Una parte de mí estaba pendiente del sonido de pasos en la casa, anticipando la llegada de Alejandro. No tuve que esperar mucho. Escuché la puerta del cuarto de Alejandro abrirse, y segundos después, él apareció en el marco de la cocina. Llevaba una camiseta de algodón ajustada y unos pantalones deportivos. Parecía relajado, pero había algo en su postura, en la manera en que sus ojos me buscaron de inmediato, que me hizo tensarme. «¿Cómo van las matemáticas?», preguntó, dirigiéndose a Adrián, pero con los ojos aún fijos en mí. «Mal, como siempre», bufó Adrián sin levantar la vista de su cuaderno. Alejandro sonrió, pero no dijo nada más. Se acercó al refrigerador, sacó una botella de agua y luego se apoyó contra el mostrador, observándonos en silencio. Podía sentir su mirada sobre mí, incluso cuando intentaba concentrarme en las explicaciones que le daba a Adrián. El ambiente se sentía más pesado con él allí, cargado de algo que no podía identificar, pero que me hacía sentir vulnerable y, al mismo tiempo, extrañamente alerta. Cuando Adrián salió de la cocina para buscar algo en su habitación, el silencio se volvió casi tangible. Alejandro no perdió el tiempo en llenar ese vacío. «¿Qué hiciste con mi sudadera?»,
Preguntó, su tono despreocupado, pero con un matiz de algo más profundo. Está en mi mochila. Pensé en devolvértela hoy, respondí, tratando de sonar neutral, aunque mi voz salió más baja de lo que esperaba. No tienes que devolvérmela si te gusta, dijo, acercándose unos pasos. Su presencia era casi abrumadora, y aunque no me tocó, sentí como si hubiera reducido la distancia entre nosotros a algo mucho más íntimo. No quiero quedármela para siempre. Solo fue útil en ese momento, murmuré, sin atreverme a mirarlo directamente. Ah, ya entiendo. Solo fue útil en ese momento, repitió, su tono ligeramente burlón, pero sus palabras parecían llevar un peso que no lograba descifrar. Adrián regresó antes de que pudiera responder, y Alejandro, como si nada hubiera pasado, se enderezó y dejó la botella de agua en el fregadero. Mientras se alejaba, me lanzó una última mirada, una que me dejó el pecho apretado y la mente dando vueltas. Esa noche, cuando me acosté, las palabras y los gestos de Alejandro seguían resonando en mi mente. ¿Era yo quien estaba leyendo demasiado en sus acciones? ¿O había algo más en su forma de mirarme, en la manera en que hablaba conmigo? Intenté convencerme de que no era nada, pero mi corazón decía otra cosa. Los días siguientes siguieron un patrón similar. Alejandro siempre encontraba una manera de estar cerca cuando yo estaba en la casa, y aunque sus interacciones conmigo parecían casuales, había algo en ellas que me hacía dudar. Cada palabra, cada mirada, parecía cuidadosamente calculada, como si estuviera esperando que yo diera el primer paso. Una tarde, mientras Adrián estaba ocupado en una llamada, decidí ir a la sala para buscar mi mochila. Alejandro estaba allí, sentado en el sofá con un libro en las manos. Cuando me vio entrar, cerró el libro y me observó en silencio. El ambiente se sentía más cargado que nunca. ¿Sigues teniendo mi sudadera?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Sí, pero puedo devolvértela ahora si quieres, respondí, acercándome a mi mochila. No es necesario, solo quería saber si la usaste de nuevo, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si estuviera esperando algo en mi respuesta. No, no la he usado. Mi voz salió más baja de lo que esperaba, y sentí como el calor subía a mis mejillas. Lástima, te quedaba bien, dijo, con una sonrisa que parecía contener más de lo que decía en palabras. La tensión en el aire era casi palpable. Alejandro no apartó la mirada de mí, y por un momento todo lo demás pareció desaparecer. Finalmente me armé de valor para hablar. ¿Por qué me dices esas cosas?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Alejandro se quedó en silencio por un momento, su expresión más seria ahora. Tal vez porque quiero que las escuches, respondió, su voz suave pero cargada de intención. Antes de que pudiera procesar sus palabras, escuchamos a Adrián salir de su habitación, rompiendo el momento. Alejandro se recostó de nuevo en el sofá, como si nada hubiera pasado, pero su mirada me siguió mientras salía de la sala con la mochila en mano. Esa noche, mientras caminaba a casa, las palabras de Alejandro seguían resonando en mi mente. Había algo en ellas, en la manera en que las dijo, que hacía imposible ignorarlas. Sabía que había cruzado una línea, aunque no estaba seguro de a dónde nos llevaría eso. Las palabras de Alejandro no me dejaban en paz. Tal vez porque quiero que las escuches. Esa frase daba vueltas en mi cabeza mientras trataba de seguir con mi día. Había algo en su tono, en la forma en que lo dijo, que me hacía cuestionar todo. ¿Había sido una broma? ¿Estaba jugando conmigo? O, peor aún, ¿había algo más en esas palabras? El jueves siguiente, volví a la casa de Adrián. Estábamos planeando una noche de películas, y yo intentaba mantener mi mente ocupada con cualquier cosa que no fuera Alejandro. Pero, por supuesto, apenas crucé la puerta, él apareció. Estaba en la cocina, cortando algo en la encimera, y cuando me vio, levantó la vista y me dedicó una sonrisa.
Llegas justo a tiempo. Adrián está arriba buscando las películas, dijo, mientras seguía con lo que hacía. Genial. ¿Qué estás preparando? Pregunté, más por decir algo que por interés genuino. Solo algo ligero. ¿Quieres ayudarme? Preguntó, levantando una ceja. Antes de que pudiera responder, ya había señalado una tabla de cortar y un cuchillo, como si hubiera decidido por mí. Me acerqué, tratando de actuar con naturalidad, pero mi cuerpo estaba tenso. La proximidad con Alejandro siempre tenía ese efecto en mí, como si mi sistema nervioso estuviera en alerta máxima. Comenzamos a cortar en silencio, pero podía sentir su mirada deslizándose hacia mí de vez en cuando. Cada vez que lo hacía, me sentía más nervioso, como si estuviera esperando que algo sucediera. Finalmente, rompió el silencio. Adrián nunca se da cuenta de nada, ¿verdad? Preguntó, su tono casual, pero con un matiz que me puso en guardia. ¿De qué hablas? Respondí, intentando mantener mi voz neutral. Alejandro sonrió, esa sonrisa ladeada que siempre parecía contener un secreto. De nada en particular, solo que él siempre está en su propio mundo, dijo sin apartar los ojos de mí. Su respuesta no me convenció, pero no insistí. En cambio, me concentré en lo que estaba haciendo, aunque mi mente estaba en otra parte. Alejandro siempre tenía esa capacidad de desarmarme, de hacerme cuestionar todo con solo una mirada o un comentario aparentemente inocente. Cuando terminamos, llevamos la comida a la sala y comenzamos a preparar todo para la noche de películas. Adrián seguía arriba, probablemente buscando entre su interminable colección de discos. Mientras tanto, Alejandro y yo estábamos solos. Nos sentamos en el sofá, con el aire lleno de ese silencio tenso que parecía seguirnos cada vez que estábamos juntos. Por cierto, nunca me devolviste mi sudadera, comentó de repente, su voz rompiendo el silencio. No pensé que la necesitaras de inmediato, respondí, tratando de sonar casual. No la necesito, solo me preguntaba si aún la tienes, dijo, girándose ligeramente hacia mí. Sí, está en mi mochila. Puedo dártela ahora si quieres. Alejandro negó con la cabeza, pero su sonrisa se mantuvo. Number, está bien, es solo una excusa para hablar contigo. Esa confesión me tomó por sorpresa. Sentí que el aire en mis pulmones se quedaba atrapado, y no pude evitar mirarlo fijamente. Sus ojos estaban fijos en los míos, y había algo en su expresión que no podía descifrar del todo. Antes de que pudiera decir algo, Alejandro se inclinó un poco hacia mí, acortando la distancia entre nosotros. Siempre estás tan tenso cuando estamos cerca, dijo, su voz baja, casi un susurro. ¿Por qué? No lo estoy. Mentí, aunque sabía que no sonaba convincente. Alejandro arqueó una ceja, claramente escéptico. ¿De verdad? Porque parece que siempre estás a punto de huir cuando estoy cerca. No supe qué responder. Había algo en su tono, en su mirada, que me hacía sentir vulnerable. Era como si estuviera desnudo frente a él, incapaz de ocultar nada. Finalmente, bajé la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. No estoy huyendo, murmuré, aunque sabía que no era del todo cierto. Alejandro no dijo nada. En cambio, se inclinó un poco más, lo suficiente como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. Su proximidad era abrumadora, y mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía escucharlo. Entonces, ¿qué es? Preguntó, su voz tan baja que apenas pude oírla. El silencio que siguió fue casi insoportable. Mi mente estaba en un caos, tratando de encontrar una respuesta, pero lo único que podía sentir era la creciente tensión entre nosotros, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese momento. Finalmente, rompí el silencio. No lo sé. Fue lo único que pude decir, pero parecía ser suficiente para Alejandro. Una sonrisa suave apareció en sus labios, y por un momento pensé que iba a decir algo más. Pero antes de que pudiera hacerlo,
Escuchamos los pasos de Adrián bajando las escaleras. Alejandro se apartó de inmediato, volviendo a recostarse en el sofá como si nada hubiera pasado. El resto de la noche pasó en una neblina. Las películas eran solo un ruido de fondo mientras mi mente seguía atrapada en lo que había sucedido, en lo que podría haber sucedido si Adrián no hubiera interrumpido. Sabía que algo había cambiado entre Alejandro y yo, aunque no estaba seguro de qué significaba eso. Cuando me fui esa noche, no podía dejar de pensar en él. Cada palabra, cada gesto, cada mirada seguía repitiéndose en mi mente. Y aunque intentaba convencerme de que todo estaba en mi imaginación, una parte de mí sabía que no era así. El viernes siguiente, después de varios días tratando de evitar pensar en Alejandro, Adrián me pidió que lo ayudara con un proyecto de la escuela. Era imposible decirle que no, así que terminé otra vez en su casa. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, no pude evitar sentir un nudo en el estómago. Sabía que Alejandro estaba en casa. Lo había visto pasar por la ventana mientras aparcaba mi bicicleta. Sabía que eventualmente me lo encontraría, y la anticipación de ese encuentro era suficiente para ponerme nervioso. Adrián y yo pasamos un par de horas trabajando en su proyecto. Era algo simple, pero tomamos más tiempo del necesario, como siempre. Cuando finalmente terminamos, él decidió que era momento de una pausa. «Voy a la cocina por algo de comer. ¿Quieres algo?», preguntó mientras se levantaba. «No, estoy bien. Gracias», respondí, concentrándome en organizar las hojas del proyecto. Cuando Adrián salió de la habitación, el silencio se instaló rápidamente. Continué trabajando, pero mi mente estaba inquieta. Solo pasaron unos minutos antes de que escuchara un suave golpe en la puerta. Levanté la vista justo cuando Alejandro asomaba la cabeza. «¿Interrumpo?», preguntó, su tono tranquilo, pero con esa familiar chispa en los ojos. «No, en absoluto». Adrián bajó a la cocina, respondí, tratando de mantener mi voz neutral. Alejandro entró sin esperar una invitación, cerrando la puerta detrás de él. El gesto, aunque probablemente casual, me hizo sentir una tensión inmediata en el aire. Se apoyó contra el escritorio, cruzando los brazos mientras me miraba. «Te ves muy concentrado», comentó, con una sonrisa que parecía esconder algo más. «Solo estaba terminando de organizar esto para Adrián», dije, sin apartar la vista de las hojas frente a mí. El silencio que siguió fue pesado. Sentía su mirada fija en mí, y el calor comenzó a subir a mi rostro. Finalmente, me obligué a levantar la vista, encontrándome con sus ojos. Había algo en ellos, algo que hacía que mi pecho se apretara. «¿Qué pasa?», pregunté, mi voz más baja de lo que pretendía. Alejandro no respondió de inmediato. En cambio, se inclinó un poco hacia adelante, reduciendo la distancia entre nosotros. Su mirada no se apartó de la mía, y en ese momento, todo en la habitación pareció desvanecerse, dejando solo a los dos. «Llevas días evitándome», dijo finalmente, su tono suave pero cargado de intención. «No lo estoy haciendo», mentí, aunque sabía que él no me creería. Alejandro arqueó una ceja, como si desafiara mi respuesta. «Ah, ¿no? Porque parece que cada vez que estoy cerca, haces todo lo posible por no estarlo». No sabía qué decir. Había algo en su tono, en su postura, que me hacía sentir vulnerable. Finalmente, bajé la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. «No estoy evitando nada», murmuré, aunque mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Alejandro permaneció en silencio por un momento, pero luego dio un paso hacia adelante, cerrando aún más la distancia entre nosotros. Su proximidad era abrumadora, y mi corazón latía con tanta fuerza que estaba seguro de que él podía escucharlo. «¿Estás seguro?», preguntó, su voz baja, casi un susurro. Sentí su mano rozar la mía, un gesto tan ligero que podría haber pasado desapercibido, pero que para mí fue como una descarga eléctrica. Mi cuerpo entero se tensó.
pero no aparté mi mano. En cambio, levanté la vista, encontrándome con su mirada, que ahora era más intensa que nunca. «No tienes que decir nada si no quieres», dijo, su tono más suave ahora. «Pero tampoco tienes que fingir que no sientes lo mismo». Mis pensamientos eran un caos. Había pasado días tratando de convencerme de que todo esto estaba en mi cabeza, de que estaba leyendo demasiado en sus palabras y gestos. Pero ahora, aquí estaba él, diciendo todo lo que yo no me atrevía a admitir. El peso de sus palabras me dejó sin aliento, y antes de que pudiera responder, sentí su mano cerrarse suavemente sobre la mía. El contacto fue breve, pero suficiente para romper cualquier barrera que aún quedara entre nosotros. Antes de que pudiera detenerme, me incliné hacia él, cerrando la distancia que quedaba. El primer roce de nuestros labios fue suave, casi incierto, pero rápidamente se volvió más intenso, como si ambos hubiéramos estado esperando este momento por demasiado tiempo. Su mano se deslizó hacia mi nuca, tirando de mí ligeramente hacia él mientras el beso se profundizaba. Mis propias manos encontraron su camino hacia su pecho, sintiendo el calor de su piel a través de la camiseta. Todo en ese momento se sentía inevitable, como si hubiéramos estado destinados a llegar aquí desde el principio. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad. Alejandro no apartó su mirada de mí, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, una mezcla de deseo, vulnerabilidad y algo más profundo. «Esto cambia todo, ¿sabes?», murmuró, su voz apenas un susurro. Asentí, incapaz de decir algo coherente. Sabía que tenía razón, que habíamos cruzado una línea que no podíamos deshacer. Pero en ese momento no me importaba. Lo único que importaba era que finalmente habíamos dejado de fingir. Cuando Adrián regresó, nos encontró en la misma posición en que nos había dejado, aunque ahora había una electricidad en el aire que no podía ignorar. Alejandro se apartó lentamente, dándome una última mirada antes de salir de la habitación. Esa noche, mientras caminaba a casa, mi mente seguía atrapada en lo que había sucedido. Había tantas preguntas, tantas emociones, pero una cosa era segura: esto era solo el comienzo.